El próximo 10 de febrero se inicia en el auditorio de la Maison de la Radio, la Casa de la Radio, aquí en París, el festival Présence, Presencias, que Radio Francia dedica a la creación musical contemporánea. Este año rendirá homenaje a la compositora finlandesa Kaija Saarahjo, de la que van a interpretarse varias obras, entre las que destaca Trans, su concierto para arpa y orquesta, que será interpretado por el arpista francés Xavier de Maistre con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia bajo la dirección de Ernest Martínez Izquierdo. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su trayectoria como director de orquesta, Ernest Martínez Izquierdo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Ernest. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Barcelona en 1962, donde vas a iniciar tus estudios musicales para luego continuarlos aquí en París. Pero me gustaría que nos contases cuándo nace en ti la vocación de dirigir una orquesta. Uy, me llevas muy lejos en el tiempo. Yo empecé a estudiar música de muy pequeño. En mi casa mi madre no éramos músicos profesionales, pero mi madre era muy aficionada a la música y tocaba el piano. Había un piano en casa y primero empezaron a estudiar mis hermanas, que eran más mayores, y yo debía tener 4 años o 3, siempre recuerdo que desde que mis hermanos estudiaban yo decía a mi madre, yo también quiero piano, porque estaba siempre con el piano y jugando, y yo quiero estudiar piano. Me decía, no, eres demasiado pequeño, espera un poco, y al final me puse tan pesado que ya a los 4 años ya me dijeron, venga, vas a empezar a... Y así empecé mis estudios. Fui estudiando siempre, o sea, la música forma parte de mi vida desde que tengo recuerdo, algún recuerdo, pero nunca pensé que iba a ser profesional, ya que ya te digo que en mi familia no había ningún músico profesional, la música era algo siempre amateur, ¿no? Pero luego cuando llegó el momento, yo seguí siempre haciendo mis estudios en la escuela y paralelamente en el conservatorio, y hasta que llegó la hora de ir a la universidad y me planteé, de pronto tuve como un flash y dije, bueno, como no tenía claro muy bien si quería ser arquitecto, ingeniero, no tenía muy claro hacia dónde tirar, de pronto dije, ¿y por qué no la música? ¿Por qué no la música? Eso fue un drama familiar, claro, porque en mi casa, o sea, eso de ser músico profesional no se entendía. Así que dije, bueno, dejadme al menos un año que lo pruebe, mientras me acabo de decir qué facultad quiero ir. Y probé ese año y dije, no, sin duda, esto es lo mío, eso es lo que me gusta. Así que, bueno, a pesar de la oposición que tuve, digamos, por parte de familia, me dediqué entonces ya profesionalmente a la música. Y del piano enseguida pasé a la orquesta, y enseguida con los discos que tenía mi madre, y recuerdo la Patética, en esa época era Deutsche Grammophon con Karajan, la Sinfonía Patética, la Quinta Sinfonía de Beethoven, todo eso. Lo que hacía yo tenía una vara de un juego de magia borrás, de mago, una vara de mago, y cogía eso yo de batuta y ya me subía a una silla y empezaba a dirigir el disco. Y eso ya de muy pequeño también, así que fue piano y enseguida ya subirme a la silla a dirigir los discos de Karajan. En el fondo no es tan diferente la batuta de una varita mágica, ¿no? No. En el fondo es una varita mágica. Totalmente, la verdad que lo que se produce es como un milagro y mucha gente no entiende cómo puedes hacer que con ese palito de pronto hay pues 100 personas que pum, se ponen de acuerdo y tocan juntos lo mismo. Es como una magia. No eso. Siempre, pero no bueno. Siempre, bueno. Ya. Cuéntanos, vas a estudiar en Barcelona con Antoni Rosmarbau, sí. Un gran director que fue director de la Orquesta Nacional de España, sobre todo de la Barcelona. ciudad de Barcelona. ¿Qué aprendiste con Antoni Rosmarbau? Bueno, con Antoni Rosmarbau fue sin duda uno de los referentes de mi vida. Estar estudiando allí en el conservatorio, que era pues, bueno, una institución pues, muy académica, con profesores muy buenos, pero que estaban muy metidos en el mundo de la academia. Rosmarbau fue como conocer al primer músico internacional, por decirlo algo. Respiraba de otra manera. Él dirigía mucho, viajaba mucho trabajando y nos explicaba pues, bueno, todos sus viajes, como los ensayos, el repertorio que estudiaba, y de pronto fue como una bocanada de aire fresco en esa institución un poco rancia que era el conservatorio. De pronto cuando él venía era una bocanada de aire fresco y la verdad que comunicaba todas sus experiencias y era realmente muy interesante. España estaba muy cerrada todavía, ¿no? Entonces, Franco acababa de morir.
absolutamente. Y la verdad que en aquella época, por ejemplo, el tema de música contemporánea era completamente desconocido. Yo recuerdo que era una auténtica hazaña el conseguir alguna partitura o alguna grabación de maestros como incluso Boulez o Ligeti o Berio. Era imposible, no se encontraba nada. Y nos tomaba mucho tiempo y mucha energía el buscar por todos sitios. Cuando salías al extranjero, lo primero que hacías es ir a las tiendas, a las librerías de música o a las tiendas de música para ver qué podías encontrar. Así que era una situación complicada. Ernest Martínez Izquierdo, muy pronto, en el 85 ya, la música contemporánea ocupa un lugar importante en tu carrera. En Barcelona fundas el grupo Barcelona 216, especializado en la música de cámara contemporánea. ¿Con qué fines montáis ese chiringuito? Bueno, como era un bastante desierto el mundo, la actividad en Barcelona, y cuando eres tan joven así, la verdad no tienes acceso a lo poco que hay, decidimos que o te buscas la vida tú o si no lo tienes difícil. Entonces, junto con un grupo de músicos, instrumentistas y compositores, decidimos, además en esa época yo también componía, entonces decimos, bueno, si no me toco yo mis obras, difícilmente me las van a tocar. Así que creamos un grupo para tocarnos nuestras propias obras y de paso también tocar obras digamos, de referentes de la música contemporánea. Y así empezó el grupo, pero en principio fue como un afán, una necesidad de buscarse un medio para darse a conocer con nuestra música. En aquellos momentos, en el Teatre Lliure, un teatro de Barcelona, Josep Pons, el gran director español, fundaba también una orquesta en el Teatre Lliure, la orquesta del Teatre Lliure, sí, especializada en la música del siglo XX más. Sí, no contemporánea, no. Para comprender la música contemporánea hay que conocer bien también la música del siglo XX. Yo creo que para disfrutar la música contemporánea no hay que conocer nada en concreto a priori. Yo creo que la música contemporánea se vale por sí sola. Entonces no creo que sea necesario. Es más, yo he seguido, siempre he llevado un poco la contra a todo, ¿no? Pero yo empecé a interesarme por la música, digamos, clásica a partir de la música contemporánea. Es decir, a mí me gustaba componer, lo primero que me interesó a mí era conocer lo que se hacía en ese momento. Y realmente ese fue mi interés. Y yo quería ser creador, componer, y eso es lo que me interesaba. Luego empecé a preguntarme muchas cosas. ¿De dónde viene esto? Y entonces yo fui como al revés. O sea, de la música de nuestro tiempo, que es la que era mi música, fui para atrás y me fui interesando, bueno, pues esto viene de pues, todos los nacionalismos del siglo XX, de Stravinsky, Schoenberg. Bueno, y antes de eso que había, entonces me fui pasando al romanticismo y luego, y antes de esto, pues el clasicismo. O sea, yo sí he seguido la trayectoria al revés, ¿no? Y yo creo que realmente es un problema el pensar que la música contemporánea es para gente erudita, que hay que saber mucho de historia de la música para poder apreciar la música contemporánea. Soy en contra de todo esto. Yo creo que hay que disfrutar la música por sí misma. Cada uno se buscará la manera de qué le encuentra esa música, pero sin entrar en a prioris. Ernest, en el 88 eres nombrado director asistente de la Orquesta Nacional de España y un año después, Pierre Boulez te invita como asistente de dirección en el Ensemble Intercontemporain. Sí. Es el Rolls Royce de la música contemporánea. Para ti venir a París era como venir al Vaticano de la música contemporánea, con el Papa, que era Pierre Bueno, para Boulez. mí fue un shock, porque yo estaba en esa época, que había estudiado con Ros Marvá, mi primera experiencia con orquesta profesional, la Orquesta Nacional de España, que estaba a Cobos, y era todo el repertorio habitual de sinfónico, ¿no? Tradicional. Y siempre, de todas maneras, Boulez había sido mi referente para mí, como compositor y como interesado en la música, en la creación del siglo XX. Boulez era para mí el Papa, como bien dices, ¿no? Y era como un sueño. Y de pronto un día me vino un compañero, David Albet, flautista, y me dice, oye, hace un stage en Avignon y Pierre Boulez con el Ensemble Intercontemporain, y ¿por qué no nos apuntamos? Y tal, y no sé. Y al final fui como por casualidad, me liberé de los compromisos y fui allí y bueno, lo que fue alucinante es que al final yo no me atrevía ni a salir a dirigir porque me daba tal pánico el Boulez pero me obligó porque un buen día dijo, bueno, ha pasado ya todo el mundo, solo falta una persona que no ha salido nunca, a ver quién es este Martínez, y total que tuve que salir y bueno, y después de eso me llamó cada día y me dijo que cuando acabó el stage que me viniera con él a París, que me quería como asistente aquí, con lo cual yo creía que era un sueño, eso no me lo podía creer. Y fue
Sí, la verdad, increíble. Para mí fue realmente un sueño y un shock a la vez, porque aterrizar de pronto en París y de pronto pues ir a comer, porque había una grabación con Luciano Berio o con Ligeti, con Elliot Carter, gente que además muchas veces no sabía ni quién eran. Por ejemplo, Elliot Carter, yo no tenía ni idea de quién era, nunca había oído una obra suya, nunca su nombre, y de pronto estar allí en medio, con además una música complicadísima, difícil. La verdad que fue una situación de estrés para mí, pero a la vez increíble, claro. A menudo olvidamos que Pierre Boulez era un excelente director de orquesta, ¿no? Sí, para mí es difícil comparar las dos cosas. Yo allí trabajaba sobre todo la dirección con él. Evidentemente él hacía también su música, con lo cual también pude conocer su obra. Y la verdad que para mí realmente las dos facetas que él ejercía era a tal nivel de perfección, ambas dos, que es difícil decir, no, era más bien director o más bien compositor. No, ambas dos eran de una brillantez, algo extraordinario. Ernest, ¿qué ha cambiado en la música contemporánea después de la desaparición de Pierre Boulez, del Papa? Esa es una pregunta que hacía tiempo que nos la hacíamos, ¿no? Porque de hecho Boulez sufría una enfermedad muy larga y ya se veía cómo iba decayendo, ¿no? Con lo cual esta pregunta nos la hacíamos muchos en el medio, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué va a pasar en Francia, ¿no? sin el Papa? Y la verdad que yo creo que, bueno, finalmente ha llegado el momento que todo el mundo temía. No ha habido un cataclismo de momento, pero sí que es verdad que se ha perdido un gran referente y siento un poco que hay un poco de despiste, ¿no? No se sabe muy bien qué va a pasar. Por el momento el ensamble del contemporáneo parece que continúa, que tiene vida también por ese lado. Y luego a nivel musical es cierto que quizás hacía tiempo que Boulez ya no era verdaderamente un referente. Los jóvenes compositores fueron a buscar otros referentes como puede ser Helmut Lagemann o Fernehaut, y Boulez se quedó un poco como el gran clásico en cierta manera, ¿no? Y no fue a nivel quizás compositivo, no dejó gran escuela Boulez, pero sí que es cierto que sin duda a nivel como creador era un referente mundial, ¿no? Entonces sí que en ese sentido Francia se ha quedado un poco huérfana de no tener ese referente mundial, ¿no? Ernest Martínez Izquierdo, en el 97 y durante 15 años vas a ser director titular de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el norte de España. Una orquesta, hace falta tiempo para trabajar con ella, no vas a hacer un concierto solamente, ¿no? Es un proyecto del largo. Hombre, en el caso de sobre todo la Sinfónica de Navarra, sí, porque son 15 años, eso es mucho tiempo para estar en una orquesta. La tomé en unas condiciones, bueno, pues muy particulares, muy difíciles, y bueno, ahí sí que tuve que hacer una labor de construcción, ¿no? De ampliar la plantilla, ampliar el repertorio, de abrirla, de hacer giras, con lo cual eso fue una lucha grande, que empezar de cero. Ahí sí que en ese momento tuve que hacer de gestor, de psicólogo, de todo tuve que hacer, pero que sin duda te hace muy fuerte eso, ¿no? Realmente tener que... Porque a veces como una orquesta como la de Barcelona, donde ya tiene tantos años de tradición, ya tiene un funcionamiento, bueno, tú pasas por allí, intentas dejar un poco tu imprenta, ¿no? Pero es una orquesta que ya tiene mucho bagaje y que ya está, que tú estás de paso por un tiempo y ya está, ¿no? Es muy diferente realmente a construir tu propio instrumento y durante tantos años, porque ahí sí que sin duda, al final llega un punto además que ya no hace falta ya ni hablar mucho, ellos ya te conocen, tú los conoces, con lo cual todo ya va muy rápido. Y llega un punto también hay que decir que basta ya, porque ya no aportas nada nuevo, ¿no? Después de eso vas a dirigir la Orquesta de Barcelona. Imagino que en tus programas había mucha música contemporánea. Sí que había mucha música contemporánea, sin duda, y fue un poco lo que intenté cambiar, ¿no? Sobre todo a nivel de repertorio. En el esquema un poco habitual que se hacía de una obertura clásica, un concierto clásico con solista famoso y a la segunda parte una sinfonía, eso me pareció un esquema tan pobre y tan aburrido, y yo siempre he creído y sigo creyendo todavía, aunque ahora ya estoy pasado de moda, ¿no? Yo soy de la opinión que hay que formar al público. Es decir, eso que se dice, no, es que al público no le gusta, eso es mentira. Evidentemente, un público que le estás todo el día tocando Tchaikovsky, Mahler, Mahler aún, Mozart, Haydn, y que no sales de ahí y que nunca le programas la música contemporánea, el día que programas algo, por supuesto que reaccionan mal. Pero eso es normal, eso es tu culpa, porque no has educado al público. Y entonces yo tenía muy claro que al público hay que formarlo. Y la única manera de formarlo es introducir la buena música contemporánea,
introducirla de forma natural y normal en el repertorio. Entonces, evidentemente, siempre había una parte del concierto que era música de nuestro tiempo. Y ahí hemos hecho estrenos en España de otros compositores, desde Boulez o Sariajo o Ligeti o Berio, y bueno, y luego música también local de compositores catalanes, pero como una manera normal de enseñar otro patrimonio musical que tenemos y que hay que conocer. Hablando de ópera y de Calla Sariajo, has dirigido todas las óperas de Calla Sariajo. Sí, tengo el privilegio de haber sido el único director que ha hecho, de momento, todas las óperas suyas. Sí. ¿Fue en esas producciones que la conociste? No, eso empezó ya hace 20 años, ya sumando ya son 20 años que conocí a Calla a través de un amigo en común, Anssi Karttunen, un gran violonchelista, que él era director artístico del ensamble Avanti en Helsinki, y de hecho lo conocí allí en Finlandia a través de... Yo empecé aquí con el IRCAM, una producción de Martín Mátalo, Metrópolis, que lo llevamos, hicimos el estreno allí en Helsinki, la Bienal, y ahí estaba Anssi Karttunen, nos conocimos, entonces él me invitó a su ensamble, y entonces ahí fue donde conocí a Calla. Y la primera cosa que hice fue un concierto de ensamble, de música ensamble Avanti, una tournée en Francia, en Normandie, octubre Normandie, no sé si existe, y allí hice una monografía suya, y a partir de entonces, de ese reencuentro, ya ha sido pues hace 20 años que estamos colaborando juntos y en proyectos maravillosos. ¿Cómo es esa mujer de la que se tocan tantas obras? Para mí es muy difícil hablar de Calla. Para mí es una gran amiga, ya es que con el tiempo, después de tanto tiempo ya es una gran amiga, es una gran persona, una personalidad, una muy fuerte personalidad, y a la vez una gran creadora. Yo creo que hay pocas realmente, o sea, el prestigio que tiene, realmente es una estrella, vayas donde vayas, se la considera una estrella. Realmente para mí es merecido, es una de las voces más personales que hay hoy en día en la creación musical, y para mí es un auténtico privilegio poder tener esta relación tan estrecha y musicalmente y personalmente de amistad con una mujer tan extraordinaria. Volviendo al concierto que vas a dirigir con la Filarmónica de Radio Francia el 18 de febrero, precisamente en el concierto hay un concierto con un solista famoso, pero que no es de música clásica, ¿no? Es ¿Xavier de Mestre? Exactamente. Sí. Bueno, yo te he colaborado ya, esta es la tercera vez que trabajo con Xavier. Nos conocimos en la orquesta de Poitou-Charentes, sí, y hicimos un concierto de Mozart con arpa, y ahí fue donde lo conocí, y entonces luego surgió la posibilidad de hacer la obra de Calla. Hablamos de Calla precisamente porque ella ya estaba escribiendo el concierto de arpa, y hablamos mucho de Calla, y estaría bien que pudiera estar, y al final, bueno, por circunstancias, pues pude hacer yo el estreno, que se estrenó en Tokio verano anterior, sí, pasado septiembre. Así que tocamos juntos el estreno de Trans, del concierto de arpa, y es una obra muy especial, magnífica, una obra magnífica, y ahora además pues tenemos la suerte de poderlo presentar aquí, hacer el estreno en Francia, en la Maison de la Radio, con lo cual es un gran placer trabajar con Xavier, un gran músico, gran solista, realmente es un privilegio trabajar. Es un desafío para él también, enfrentarse a un estreno difícil, ¿no? Me había dicho que nunca había hecho una cosa tan difícil, y incluso un poco de nervio. Recuerdo antes de salir al concierto, estaba así un poco ansioso, y digo, ¿qué te pasa? Con la experiencia que tienes, es que nunca he hecho un estreno mundial de un compositor vivo. Claro, él ha hecho siempre todos los conciertos de repertorio de arpa y todo, y adaptaciones, pero nunca había hecho un concierto con el compositor ahí vivo, además, ¿no? Y en la sala, además. ¿Cómo? Y en la sala presente. Exactamente. Para él era una situación muy nueva. Digo, pues nada, tú tranquilo, no pasa nada. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el auditorio de la Casa de la Radio de París para el Festival Présence, que se abre, recordémoslo, el 10 de febrero, y el sábado 18 para el concierto de la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Ernest Martínez Izquierdo. Muchísimas gracias, Ernest, y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube. Lo tenemos todo ya en YouTube hoy en día, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y recuerdo, tenemos que dar las gracias también a Elena Bell, que han estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, Ernest.
que Gracias sigan a ti. los éxitos. Un placer. Y nos vamos con Let's Paint, una obra de Samuel Ciccielli, con Ernesto Martínez Izquierdo, dirigiendo la Orquesta Nacional de Montpellier. Gracias de nuevo y mucho éxito. Muchísimas gracias.